yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington, todavía se encuentra en Washington. Con él vamos a estar hablando, obviamente, alrededor de la decisión arbitraria que tomó el gobierno el día de ayer a través del INS, donde sin tomar en cuenta a diferentes sectores del sector privado, sin tomar en cuenta la mayoría o sectores de los trabajadores, tomó la decisión más fácil. Y lo peor es una decisión que ya está probado que no da resultado. Vamos a estar hablando con el doctor Aguirre alrededor de eso, qué significa, qué impacto va a tener tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y digo a nivel internacional porque una de las cosas que más ha vendido este gobierno y una de las cosas que más ha vendido el sector privado hacia afuera es la muy buena relación que hay entre el gobierno, o la supuesta muy buena relación que hay entre el gobierno y el sector privado. Pareciera que esa relación, ¿verdad?, o muy buena relación, esa luna de miel está llegando al final, ya que esta sería la segunda decisión, diríamos, de toma que busca consenso, que el gobierno tomaría medidas sin tomar en cuenta el sector privado. Hace un par de meses, se tomó la decisión del aumento del salario mínimo, donde el sector privado pedía un dígito y el gobierno autorizó 10.80 de aumento del salario mínimo. El sector privado decía que se tomara una decisión por 2 años y el gobierno ni siquiera tomó en cuenta esa propuesta tampoco. Ahora vamos a una decisión tan clave como es buscar cómo salvar el INS, y el gobierno no toma en cuenta el sector privado, porque el sector privado dice: este es un problema integral, este es un problema que hay que verlo de diferentes maneras, donde la solución no solo puede salir de un lado, si tiene que ser es bien compleja. Es más, nosotros en este programa veníamos demostrando que no era necesario el incremento, ni el aporte patronal, ni el aporte de los trabajadores. Que lo que se tenía que hacer sí es, en primer lugar, reducir la piñata y la pachanga que se tiene administrativamente en el INS, que ayer su flamante presidente del INS, el señor Roberto López, por ningún lado mencionó algún tipo de compromiso para reducir los gastos administrativos, que están arriba del 14%, cuando debería ser alrededor del 6%. Por ningún lado mencionó eso. Cuando lo que tenía, la medida que había que tomar era transparentar el uso de los recursos del INS, porque cada día vemos menos transparente y aparecen más escándalos alrededor del manejo de la finanza del INS. Hoy en la prensa sale la compra de una empresa médica a su médico, que según la prensa el INS pagó $5 millones más de lo que debía pagar. Según uno de los dueños, el INS le pagó de menos, pero lo obligaron a vender. Que esa es otra cosa. En cualquiera de las dos cosas está mal hecha. Y lo obligaron a vender al doctor José Bernardo Taboada, que es el que da. Eso es igualito a otro caso que yo sé y me consta,
que el INS usó la misma táctica para quedarse con un hospital. Pero ni quiera Dios, por ningún lado buscaron cómo transparentar el uso de los recursos, reducir los gastos, ni quiera Dios. Se sigue pagando 14 meses, sigue teniendo los salarios más altos de todo el Estado, como averaje. Van a seguir usando la plata del INS con la discrecionalidad que la vienen usando hasta el momento. Porque si no se corrigen los errores graves que están pasando en la administración y de la manera como están administrando, este cuento dentro de 3 años estamos volviendo al mismo lugar. O cuidado antes. Vamos a ver cuál va a ser la reacción del sector privado. Vamos a ver si va a ser una reacción fuerte o si va a ser una reacción tímida. Si va a ser una reacción que realmente amerita, como amerita la situación. Y cuando hablo del sector privado no hablo solo del COSEP. Hablo del COSEP, hablo de ANCHAM, hablo de CONIPYME, hablo de todos los sectores privados, porque a todos afecta esto. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los trabajadores, porque ahí en los medios de comunicación del Estado la están vendiendo como que esto fue un gran éxito, que se logró salvar que no se aumentaran las cotizaciones, que se logró salvar que no se aumentaron el número de años. Pero no dicen que estas medidas ya fracasaron. Porque hace 4 años se aumentó el 3% al sector privado y no se tomaron las otras medidas y fracasaron. No dice el gobierno que van a tener que pagar el 5% sobre las pensiones y que van a tener que aportar más los trabajadores cuando no deberían de aportar más. En el camino para acá, hoy está convocada una conferencia de prensa, el presidente del COSEP está convocando una conferencia de prensa para las 10 de la mañana, vamos a ver qué van a decir, qué medidas van a tomar. Porque hablando con parte de mi equipo, y sobre todo con aquellos que me asesoran legalmente, me decían que esto es recurrible. Que esto es recurrible ante la Corte Suprema de Justicia, es recurrible ante la Presidencia de la República. Es recurrible porque supuestamente y de rango constitucional, el presidente Ortega había dicho que todas las decisiones que se tomaran en este país iban a ser consensuadas con el sector privado, iban a ser consensuadas con los trabajadores. Y le dio rango constitucional a esa ley. Esto no fue consensuado con el sector privado. Por lo menos eso es lo que ha dicho el sector privado, el COSEP, hasta el momento. Entonces vamos a ver si recurren de amparo. ¿Que para qué algo va a ser que no sirve para nada? Bueno, pues hay que hacer la lucha. Vamos a ver si protestan. Vamos a ver si los trabajadores protestan. Vamos a ver si reaccionamos aquí en este país. Vamos a ver si ANCHAM va a seguir cabildeando para que no se apruebe NICAAC, porque dice que esta NICAAC podría destruir la economía de este país, si ya lo está haciendo Ortega, ya lo está haciendo el presidente Ortega. Ya no le basta con destruir la institucionalidad, destruir el Estado de Derecho, donde no haya seguridad jurídica en este país. Ahora va a destruir la economía, como lo hizo en los años 80. Vamos a ir a un cambio, un corte comercial, y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa.
Hola señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Y que me lo vaya bien, tenga buen día. PAMPRO, Grupo Promérica. Bienvenidos, somos Grupo CCN, una familia de empresas que siempre le ha apostado a Nicaragua. Somos compañía cervecera de Nicaragua, compañía distribuidora de Nicaragua, Super Express, Fundación Victoria. Con nuestros productos se refresca a más de 2 millones de personas todos los días. Aquí es uno de los mejores lugares para trabajar y desarrollarse, donde cada colaborador con su trabajo genera una mejor calidad de vida a miles de familias. Somos un grupo que hace negocios de forma confiable, con más de 16,000 clientes a nivel nacional, porque creemos en nuestra tierra y su gente. Grupo CCN, hecho en Nicaragua. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Quiénes somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Estamos soñando. ¡Claro que no! Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. En Sensa, la primera empresa de energía privada del país, generamos electricidad estable y de alta calidad para Nicaragua, invirtiendo continuamente en tecnología y calidad, todos los días, todas las noches y a toda hora. Nuestro equipo se espera con estricta seguridad y potencia para el desarrollo nicaragüense. Sensa, energía eficiente y confiable. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quiero recordar a todos ustedes que este programa lo puede ver en YouTube, en vivo, o lo puede ver en YouTube a la hora que usted lo estime más conveniente. También les invitamos a que vean nuestra página de Facebook, Jaime Arellano en la Nación, donde puede usted hacer sus comentarios y preguntas o inquietudes alrededor del tema del programa o otro tema. También si tiene alguna pregunta o comentario nos lo puede mandar a nuestro WhatsApp por 88-640111. Estamos recibiendo un sinnúmero de comentarios de abogados y expertos constitucionales y además expertos tributarios, donde dicen que esta decisión del INS es recurrible ante la Corte Suprema de Justicia, que no hay independencia de poder en este país. Bueno, esa es la verdad, pero por lo menos
ahí hay mecanismos que tiene el sector privado para recurrir. Vamos a ver, y no solo el sector privado como organización, también cualquiera persona individualmente pues, puede recurrir ante esto, según lo que me están diciendo mis equipos de asesores legales, que le agradezco enormemente su apoyo. Buenos días, doctor Aguirre, gusto en saludarlo. Buenos días, Jaime, un gran placer estar con vos. Ya con un pie en el estribo, Jaime, porque este va a ser el último programa que vamos a hacer desde Washington, ya que el lunes entrante, si Dios quiere, regreso a mi patria. Y quería tal vez empezar muy rápidamente enviándole un saludo muy especial a un coterráneo mío, Leonés Otto, que nos ve todos los martes en este programa tuyo y que siempre me llama hasta los Estados Unidos para comentar los programas. ¿Cómo se llama? Otto. Otto. Sí. Doctor Aguirre, hombre, ya el presidente Ortega, se acabó la luna de miel entre el gobierno y el sector privado. ¿Será esto el principio de ese acabo de luna de miel o es un show montado lo que se está dando? Mira, Jaime, yo creo que estaba escuchándote decir pues que estás recibiendo muchos comentarios de abogados sugiriéndote diferentes medidas para tratar de alguna manera de modificar la decisión que se anunció ayer de una manera no consensuada con el sector privado en cuanto a llamadas reformas en el INSS. Quiero decirte, Jaime, que aparte de la dimensión jurídica de todo esto, aquí lo que se le ha dado es un golpe durísimo al mito de que, por lo menos en temas socioeconómicos, el gobierno consultaba y tomaba en cuenta y le daba una voz privilegiada al sector privado nicaragüense. Todos sabíamos, Jaime, de que el diálogo entre el gobierno y el sector privado no tenía una incidencia en tema político. Daniel Ortega había establecido claramente que esa era una reserva de cacería protegida de él y que él no iba a compartir decisiones en el sector político con nadie. Pero todos pensábamos, muchos pensábamos por lo menos, de que por lo menos en áreas que eran netamente económicas o principalmente económicas, fiscales, etcétera, que el sector privado tenía una voz muy importante. Con lo que acaba de pasar, con los anuncios que se dieron ayer en cuanto al problema del INSS, que lo podemos analizar como lo hicimos la semana pasada, Jaime, el sector privado quedó al margen. Y yo creo que eso va a afectar muchísimo a la imagen del gobierno, porque no podemos olvidar, Jaime, que uno de los temas que más se utiliza para justificar al gobierno de Daniel Ortega en el exterior es el hecho de que el país está creciendo muy rápidamente, que se está reduciendo la pobreza y que no ha actuado de una manera que es negativa para el sector privado. Y esto se atribuía al diálogo privilegiado entre el sector privado y el gobierno en temas económicos. Y ya con esta decisión unilateral, básicamente, sobre un tema importantísimo como es el INSS, que incide en todo el aspecto de la competitividad de Nicaragua, incide en el aspecto de ese objetivo tan importante, aumentar el sector formal en Nicaragua. Todo eso quedó desbaratado con estas acciones que ni siquiera abordan a los problemas de fondo que tiene el seguro social. Quiero solo compartir una cifra con los hermanos nicaragüenses que nos están viendo y ojalá con la gente del gobierno también. Con esta decisión que se ha tomado, el gravamen, llamémoslo así, o la carga entre aportes del empresariado, cuotas de los trabajadores, impuestos sobre los pensionados del 5%, que son parte de la llamada solución. Con todas esas cuestiones, con el mismo aporte del Estado, estamos hablando de una carga sobre el salario de casi 31%. Muy por encima, Jaime,
del promedio centroamericano. Costa Rica, por ejemplo, tiene un aporte empresarial de solo el 14%, y Honduras lo tiene de solo 3,5%. Y quiero hacer un énfasis en el tema de Honduras, porque mi esperanza, y lo dije en varias ocasiones el año pasado, sobre todo cuando estaba Honduras teniendo su problema con la elección, etcétera, que nosotros con nuestras tasas de crecimiento año tras año de 4,5% y 5%, estábamos posicionándonos para superar en términos de ingresos per cápita a nuestros vecinos del norte, Honduras, y que de esa manera íbamos a salir del sótano de los países hispanoamericanos en cuanto a ingresos per cápita. Pero con esta decisión del INS estamos restándole una gran competitividad a nuestra economía, y los hondureños ya están resolviendo su problema político y de vuelta van con lo que ellos llaman su plan 2020, que va a permitir que ellos sigan creciendo a lo mejor al mismo ritmo o hasta más que el nuestro. Porque te repito, este es un golpe duro a la competitividad de Nicaragua. Ahora viene, ¿cuál cree el COSEP? Está convocando a una conferencia de prensa para hoy a las 10 de la mañana. Antes de eso creo que tenía una actividad en el ejército, pero me imagino que a lo mejor no van a dar declaraciones ahí, o en la tarde, ¿no? Bueno, está convocando una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. AmCham no ha convocado, no ha mencionado nada al respecto. Vamos a ver con IPYME si se pronuncia o no. La gran pregunta es, ¿cuál será la reacción del sector privado, del COSEP, de una parte, pues en este caso el COSEP? Porque el gobierno lo tiene también amenazado, pongámosle de esta manera, no sé si la palabra amenazado no, pues advertidos, pongámosle de esta manera, de que también se van a negociar las exoneraciones y se van a negociar exoneraciones y ¿cómo que le llaman? Bueno, las exoneraciones en gran parte. Entonces, si te portas mal, te voy a tratar mejor, te voy a tratar peor en las exoneraciones. El sector privado había pedido de que, como la decisión del INS era muy compleja y muy difícil, que se tenían que tomar las dos, que tenían que negociarse las dos cosas a la vez, las exoneraciones fiscales y la problemática del INS, porque la respuesta tenía que juntar esfuerzos de ambos lados. El gobierno no aceptó. Entonces, veremos a un sector privado reaccionando fuertemente o a un sector privado reaccionando con una precaución para que, ya le salió mal lo del INS, para que no le salga mal tampoco lo de la reforma tributaria. Tomando en cuenta que desde la mañana, desde ayer que leí vi las declaraciones de Roberto López, he contactado al equipo asesor legal que siempre me apoya, y todos me dijeron que esto es recurrible. La decisión, el decreto del INS es recurrible. Que aquí no hay independencia de poderes, pues son otros 100 pesos, pero es recurrible. ¿Cuál cree que usted va a ser la reacción de que también usted, que tiene muy buenas relaciones con el sector privado y con la cúpula del sector privado, cuál cree que va a ser la reacción? Bueno, yo creo que esa noticia que está dando en la conferencia de prensa de José Adán ahora a las 10 de la mañana es muy importante. Leí esta mañana el editorial de él en la prensa, ¿verdad?, en donde dice que ya llegamos al momento en que no podemos seguir postergando la resolución del problema del INS. Y ya sabemos, y la semana pasada lo hablamos, de las medidas que se tenían que tomar, Jaime. En primer lugar, había que bajar la carga administrativa dentro del INS. Vos y yo hablamos la semana pasada que el costo del INS, la carga administrativa del INS, estamos hablando del número de empleados, la masa salarial que se le paga a ellos, ha subido de 0,3% del PIB en el año 2006, cuando le entrega a Enrique Bolaños el gobierno, pues, a Daniel Ortega, a comienzo del 2007, a 0,9% ahora. Y entonces esto se ha convertido el problema del INS se ha convertido en uno de los
llamémoslo así, uno de los temas más importantes que el Fondo Monetario va a abordar con el gobierno de Nicaragua en su próxima misión a Nicaragua. Ahora, normalmente los críticos del Fondo Monetario dicen que ellos solo se interesan en los números, que cuadren los números. Y tal vez con la medida que el gobierno está proponiendo, a corto plazo podrían cuadrarse los números. Yo no he hecho mi propio análisis, no tengo los elementos aquí en Washington para hacerlo, pero sí sé que el Fondo Monetario va a ver esto como una salida que no va a resolver a mediano y a largo plazo el problema del INS, y que sí va a tener un gran impacto, Jaime, un gran impacto sobre el desempeño económico de Nicaragua hacia el futuro. Entonces, yo creo que tiene que ser duro o fuerte, no duro, fuerte el sector privado en la conferencia de prensa. Ahora vi un editorial excelente, por cierto, en el Nuevo Diario el día de ayer sobre este mismo tema, y yo creo que todo el mundo está claro de que un tema que pareciera ser difícil de entender, ya la gente se ha percatado que va a afectar de una manera negativa, no solo al empresariado, sino que a los propios pensionados, que ahora van a tener que pagar un 5% sobre sus pensiones, a los propios trabajadores, que van a tener que aumentar su cuota, pero más que nada a la macroeconomía de Nicaragua. El problema, doctor Aguirre, es que el editorial del Nuevo Diario de ayer fue muy bueno, el editorial del Chano de ahora también es bueno, ¿verdad? Pero el gobierno fue bien claro el día de ayer: no van a tomar medidas que los obligue a ellos a cambiar su agenda. No habló el señor Roberto López, no habló por ningún lado de reducir los gastos administrativos, no habló por ningún lado de transparentar el uso de los recursos. Ahora, ¿por qué todo el mundo especula que todas las turbas que maneja el gobierno son pagadas por el INS? Que todas esas movilizaciones que se hacen a cada rato son pagadas por el INS. Entonces, si no, eso es lo que se especula, ¿verdad? Entonces, si el gobierno no quiere transparentar nada y va a seguir con la misma piñata, entonces yo creo que lo que vamos a tener es que dentro de 2 años o menos vamos a estar en la misma situación. Entonces la pregunta aquí es, dos cosas le hago la pregunta, porque usted también tiene que ver mucho en el sector privado. Porque uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el sector privado para revertir esto? Okay, están los trámites legales, pero aparte de los trámites legales, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el sector privado? Bueno, yo creo... perdón. No, perdón, sigan, perdónme. No, yo creo que el sector privado tiene que usar su capital político, que es el diálogo que ha manejado con el gobierno y que mal que bien es considerado un activo internacionalmente, y sobre todo decirle claramente al gobierno que está jugando con otro de sus grandes activos, que es el buen desempeño de la economía nicaragüense. Mira, recordemos, Jaime, que a mediados del año 2016 Daniel Ortega tomó una serie de decisiones políticas arbitrarias y erráticas que crearon la crisis que tiene política Nicaragua ahorita con los Estados Unidos de América. ¿Te acordás, Jaime? Pero ahora está a punto de tomar una decisión sobre un tema económico muy importante, que va a tener consecuencias sobre la economía de Nicaragua, sobre lo atractivo que es Nicaragua para el inversionista extranjero. Vos has dado el ejemplo de la zona franca, por ejemplo, y de lo que podría pasar si estas acciones se toman. Entonces, imagínate Nicaragua con problemas políticos serios, problemas de gobernabilidad, de falta de Estado de Derecho, de falta de separación de poderes, sin tener elecciones que son confiables, y sumarle a eso una tasa de crecimiento mucho más bajas, en parte o en gran parte por la manera en que se está abordando este tema del INS. Y finalmente la reputación
del equipo económico de Nicaragua y hasta de la República por la falta de transparencia, porque hay inversiones del INS que son malas y que todo el mundo lo conoce como lo que gastaron en renovar el Olas Palme. Pero hay otras que son mucho más grandes, otros elefantes blancos, que además hacen que todo el mundo especule que hay corrupción. A mí no me preocupa tanto eso que decís vos, que están usando los fondos del INS para financiar manifestaciones. Aquí el problema es mucho más grande y mucho más serio. Es afectar el clima de negocio en Nicaragua y la confianza en nuestro país. Y eso, imagínate una Nicaragua sin crecimiento de 4,5 o 5% y con crecimiento de 1, 2 o 3%, o cuidado, hasta negativo. Y yo no quiero alarmar a nadie, pero esto es jugar con fuego. Y aquí estamos hablando de lo más importante, del logro más importante del gobierno de Daniel Ortega, el crecimiento económico y la mejoría social de la población. Con esta medida no va a complacer a nadie, ni al Fondo Monetario, ni a los jubilados, ni al sector privado, ni a los patrones, ni los trabajadores de Nicaragua. Esta sería una calamidad, Jaime, para mí. Ahora, esto viene, yo lo dije en mis comentarios iniciales y después usted también lo secundó en su comentario. La famosa relación gobierno y sector privado ya no la va a poder seguir vendiendo ni el sector privado, ni la va a poder seguir vendiendo el gobierno como una de las ventajas aquí en Nicaragua, porque ya no hay consenso. Esta sería la segunda decisión fuerte en los últimos 2 meses sin consenso. Estamos hablando del salario mínimo y ahora el INS, pues la envergadura de la decisión del INS es superior, muchísimo superior a lo otro. Pero hasta ahí llegó entonces ese argumento que andaba vendiendo el sector privado y que usaba el sector privado para atraer inversiones, y el argumento que usaba el gobierno también para atraer inversiones, de que no, aquí todo lo hacemos consenso con el sector privado, vamos de la Junta, las decisiones las tomamos, papá. Eso se acabó, che. Mira, Jaime, quiero decirte algo. Yo creo que es importante que se pronuncien sobre esta medida el AmCham, porque por lo que vos me decís, por lo que yo he podido leer rápidamente en los periódicos, todavía no ha abordado este tema de una manera contundente. Me gustaría ver que FUNIDES también se pronunciara sobre este tema puntual y ahorita, para que no solo haya una voz clamando en el desierto, la del COSEP, sino que de todas las personas que lo único que piden es que Nicaragua se manejen en cuanto a temas económicos de una manera prudente y responsable a cómo se ha ido manejando. Porque con esta medida, y yo no quiero en esto alarmar demasiado a la gente, pero con esta medida se están mandando señales que son 1.000.000 de veces peor que las que se darían a ver en Nicaragua en el caso que fuera aprobado, por ejemplo, el NICAEC. Se crearía la expectativa de que el freno que podría haber al populismo, a la demagogia en Nicaragua, que ha sido ese diálogo con el sector privado, está descartándose. Por razones que son difíciles de entender. Y cuando las cosas no son transparentes, Jaime, la gente piensa lo peor. Bueno, si Nicaragua está señalado, según el último informe, somos el segundo país más corrupto de Latinoamérica, solo Venezuela nos gana, ¿verdad? El mismo sector privado, en la encuesta que ha hecho Anónima, en la encuesta que ha hecho FUNIDES, ha dicho que el principal problema que tiene Nicaragua ahorita es la corrupción, ¿verdad? No es nada nuevo. Y si a esto le agregamos que el gobierno no quiere transparentar nada, y hoy salió en el diario La Prensa, no sé si ya tuvo la oportunidad de leerlo, una denuncia de otra supuestamente de manejo un poco transparente del INS, donde compraron una de esas de las clínicas provisionales, ¿verdad? Su médico, que supuestamente según la prensa la compraron $5 millones más caro de lo que valía. Según uno de sus socios, José Benor Taguada, muy conocido por todo el mundo, ¿verdad? Expresidente del Banco Central, lo obligaron a vender la empresa. Y prominente abogado de Nicaragua. Pues, no solo de Nicaragua, regional, su empresa regionalmente trabaja, Taguada y Asociados.
Sí. Lo obligaron a vender. O sea, aquí las dos noticias que están saliendo de eso, las dos son malas. Si pagaron $5 millones de más por capricho, una institución que está quebrada, hombre, ahí estamos jodidos. Pero y si lo que dice el doctor Taboada, que lo obligaron a vender, y una de las maneras que lo obligaron a vender es que de un mes para otro le retiraron 10,000 cotizantes para decirle, mira, te voy a quebrar. Y yo sé que eso lo hicieron con un amigo mío en su hospital y lo obligaron a vender el hospital. Entonces, también aquí se está destapando que el gobierno con el sector privado, hay muchísimas cosas que ya están empezando a salir a flote, ¿verdad? Que la luna de miel ya no aguanta. Bueno, yo creo que esta situación tiene el potencial de convertirse en una crisis de primer orden. Ya no estamos de vuelta hablando de un temita que va a tener que podría desaparecer en un día o 2 días o 3 días. Salvo que José Adán anuncie de que el gobierno ha recapacitado y va a retomar de nuevo el diálogo con el sector privado en cuanto al INSS. Aquí lo que tenemos es una crisis que podrá afectar seguramente el desempeño económico del país, el prestigio del país, no solo en el año 2018, Jaime, sino que de cara hacia el futuro. No te puedo exagerar demasiado que una de las razones por las cuales gente viene a Nicaragua a invertir es porque el costo de nuestros factores de producción, nuestra tierra, nuestra mano de obra, nuestra tecnología, todo eso son atractivos de cara a nuestra competencia en los otros países centroamericanos y hasta en algunas partes de Asia. Pero ya te di la cifra. Aquí en Nicaragua nosotros vamos a tener una carga del Seguro Social de más del 30%, mientras en total, ¿verdad? Y para el sector privado como de 22 o 23% versus 3% en Honduras, Jaime. Y muy por encima también que la salvadoreña. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya los activos nuestros, como la seguridad, como el costo de factores de producción baja, todo eso va a empezar a socavarse y va a ser como un castillito en la arena cuando entra la marea, se va a desmoronar totalmente. Usted dijo hace unos momentos, y tengo que ir a un cambio, y le voy a dejar la pregunta y la inquietud. Usted decía hace unos momentos, lo repitió un par de ocasiones, no quiero alarmar, no quiero crear alarma, pero esta es una situación difícil. No es hora de que personas como usted, que generan muchísima opinión, respetada aquí y fuera de Nicaragua, hagan un llamado más bien a que hay que parar esto, de que hasta aquí nomás, que ya no hay que seguir permitiendo los abusos y los atropellos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir? No nos alarmemos, pero sigamos que nos sigan jodiendo. No nos alarmemos, pero sigamos que nos sigan jodiendo. Llega un momento en que todos vamos a tener que decir basta ya. Y la pregunta es, ¿cuándo va a ser el momento? Cuando acaben con el INSS, cuando acaben con la economía de este país, cuando ya no haya inversiones en este país. Yo le dejo la inquietud y voy a un cambio y ya regreso. Vamos a un cambio. LTE, donde todo pasa. Elegí el internet más rápido. Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo.
alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas Profesionales de Seguridad S.A. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, amigos, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington. Doctor Aguirre, la pregunta y la inquietud que le dejé. ¿Aló? No te oigo, Jaime. ¿A querer la respuesta a tu pregunta? Ajá. Ok, mira, en primer lugar quiero decirte, Jaime, que la solución a estas técnicas eran de todo requete conocido. Se hablaba de aumentar la fecha para jubilarse, no para aquellos que están ya en el programa del INS, sino para aquellos que a lo mejor van a incorporarse en el futuro. Se hablaba de tomar medidas para cortar gastos administrativos del INS. Se hablaba de vender activos de esos que yo llamo los elefantes blancos para que dejen de ser una carga sobre el INS. Porque la verdad es que hay que aclarar que el INS no está quebrado. Lo que el INS enfrenta ahorita, Jaime, es una seria crisis de liquidez. Pero si siguen tomándose estas medidas demagógicas, populistas, que en el fondo no ayudan, no abonan hacia la solución del problema, vamos a tener una crisis económica en el país. Desgraciadamente, esta decisión se va a convertir en una suerte de cáncer para la economía de Nicaragua. Inicialmente, a lo mejor, el impacto no va a ser tan dramático como lo estamos diciendo vos y yo, pero en la medida que pasa el tiempo, el problema se va a reflejar en menos empleos formales. Porque aquellas empresas que a lo mejor tienen 20 trabajadores, con esta medida va a tener que no solo no enganchar a nuevos trabajadores, sino que despedir a algunos de los que están allí. Pero estas cosas no se van a ver de un día al otro. Lo que sí vamos a ver, porque estaba hablando vos de advertencias, Jaime, es que ha dicho Gustavo Porras que va a haber una gran movilización el 1 de mayo de los trabajadores de Nicaragua en todo el país, me imagino en Managua, ¿verdad? Para demostrar la solidaridad, dentro de comillas, de la gente que va a movilizar el gobierno para decirle que esta es una medida popular. Pero entre tanto, Jaime, la oposición nicaragüense, el sector privado nicaragüense, no van a poner decenas de miles de personas en las calles, pero el cáncer va a empezar a acabar con ese desempeño económico que ha sido, y con toda la razón, el orgullo de Nicaragua y también del gobierno de Daniel Ortega. Lo único que yo puedo hacer es advertirle a Daniel que se está equivocando
y que con esto se va a socavar esa confianza que existía entre el sector privado, el gran capital, el mediano capital y hasta el pequeño capital y el gobierno. Y que la imagen de Nicaragua, te repito, se va a perjudicar, va a tener ramificaciones esa política aquí en Washington y seguramente en otros lugares, y el país, en lugar de seguir surgiendo, Jaime, va a caer en un espiral vicioso hacia abajo. Hablando de Washington, ayer platicando con una de mis fuentes de allá, me hablaban de que hay un borrador de carta que anda circulando entre varios senadores y congresistas, que va a ser dirigida al secretario del Tesoro de los Estados Unidos para que sea más beligerante y más firme en la aplicación de la Magnitsky Law hacia Nicaragua, y que hablan de que también le están pidiendo información sobre todo lo que giró alrededor de la decisión tomada hacia Roberto Rivas, y quieren saber cuál es la información que ellos tienen alrededor de Costa Rica y Nicaragua y yo no sé qué otros lugares. Ayer me tiraron esta información tipo 5 o 6 de la tarde, hora de aquí. ¿Qué sabe usted alrededor de eso? Mira, Jaime, yo empecé esta semana y los últimos días, a retomar mis contactos. Por ejemplo, esta semana, después de esta entrevista, como voy a estar prácticamente entre almuerzos, cenas y reuniones, tocando base con aquellas personas que son los latinoamericanistas que le dan seguimiento a nuestro país. Hasta la fecha, yo no he escuchado absolutamente nada de esa carta que vos estás mencionando, ¿verdad? Nadie me ha hablado de Roberto Rivas acá. Yo creo que en este momento los norteamericanos, los latinoamericanistas están preguntándose, bueno, ¿qué hacer con Nicaragua? ¿Qué política llevar con Nicaragua? A cómo se están preguntando qué hacer con Cuba y qué hacer con Venezuela. Acabamos de escuchar, Jaime, en la Cumbre de las Américas el discurso que iba a pronunciar Donald Trump y que pronunció su vicepresidente Pence, ¿verdad? En donde pasó los primeros 5 o 10 minutos justificando la ausencia de Donald Trump por el tema de Siria, los segundos 10 minutos hablando de las medidas que los Estados Unidos iba a tomar para asegurarse su seguridad interna contra las amenazas que representa Latinoamérica. Estaba hablando esencialmente Pence de las pandillas, de la droga, de los ilegales que venían de Latinoamérica, ¿verdad? Y después de eso, de lo que iba a pasar con Cuba y de lo que se tenía que hacer con Venezuela. Nicaragua ni siquiera se mencionó, pero eso no quiere decir que Nicaragua no está siendo analizado acá en Washington. Yo creo que no ha concluido el análisis todavía sobre la NICA Act, pero quiero anticiparte a vos una cosa bien importante, Jaime. Hay mucha gente que cree que el NICA Act es como una suerte de bomba atómica que va a acabar con nuestra economía. Eso no es así, porque mientras todos nosotros estamos a lo mejor enfocados en temas políticos, el gobierno de Daniel Ortega consiguió una fortuna en nuevos compromisos de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco Mundial. Es decir, desde el punto de vista de financiamiento para los próximos 3 o 4 o 5 años, el programa de inversión pública de Nicaragua en cuanto a ayuda externa de la IFIS concierne ya está arreglado. Pero sí tiene un impacto la NICA Act en la marca de país. Yo la he comparado con una suerte de marca de Caín en la frente, ¿verdad? Pero yo no soy uno de los que se preocupa del impacto económico en cuanto a proyectos a financiarse, porque eso ya está arreglado. La Asamblea Nacional ha aprobado un sinnúmero de proyectos y eso ya están en la tubería. De todas maneras se habla de que la firma cabildeadora esta
del Carmen que contrató AmCham, lo que andaban cabildeando y lo que andaban sugiriendo a los congresistas y a los senadores era que no aprobaran la NICA Act y que si querían mandar mensajes que usaran la Magnitsky, la Global Magnitsky Law, y que sancionaran a todos los corruptos, pero que no aplicaran la NICA Act. Eso es lo que estaba proponiendo el sector privado a través de sus cabildeadores en Washington, que no le cayó muy bien al gobierno, ¿verdad? Cuando vos estás hablando del sector privado, quiero que debemos de aclarar que estamos hablando del financiamiento del Grupo Carmen por parte de AmCham, ¿verdad? Pero quiero decirte que con las personas que yo he hablado, ese cabildeo no está surtiendo efecto hasta la fecha. Lo que a mí me hablan es cómo está Nicaragua globalmente. Y ahí yo siempre hablaba de su crecimiento económico, de su mejoría en cuanto a empleo, en cuanto a la lucha contra la pobreza, etcétera, en un contexto de Latinoamérica, de una Latinoamérica que estaba pasando por una grave recesión. En muchos países, en Brasil, en Venezuela, todos conocemos ese cuento, ¿verdad? Pero yo creo, no quiero insistir demasiado en el del INS, pero si aquí hay un rompimiento con el sector privado, vale decir con el COSEP, si aquí las personas que son forjadores de opinión, y me refiero otra vez al AmCham, me refiero otra vez al FUNIDE, también se pronuncian sobre el tema del INS, a como lo ha hecho el Nuevo Diario y la prensa, entonces allí sí va a haber una situación difícil. Y esa situación difícil la vamos a ver cuando llegue la misión del fondo a Nicaragua en un corto plazo, ¿verdad? Pero si el gobierno hizo mucho de lo que de las recomendaciones que el Fondo Monetario quería, ¿eh? No, el gobierno no ha acatado, por lo menos por lo que yo he leído, ¿verdad?, con la reforma más importante que mencionó no ha acatado todas, pero el Fondo Monetario dijo que en Nicaragua se tenía que hacer lo que se pretende hacer en los Estados Unidos y en todas partes. Reconocer que la realidad demográfica de Nicaragua está creciendo, que nuestra población está creciendo y se está envejeciendo, y que si no se toman acciones ahora prudentes vamos a tener no solo un problema de liquidez con el INS, sino que la bancarrota del INS. Y entonces aquí lo que hay que hacer es, perdóname que insista mucho en esto del INS, no podemos caer en la trampa de ahorcar el ganso que pone el huevo de oro, que es el sector privado. Mira, Jaime, el motor de nuestra economía es el sector privado. Eso estamos de acuerdo. Es clarísimo eso. Ahora el problema, ahora viene, supongamos que vienen también las negociaciones sobre la reforma, las exoneraciones, ¿verdad? Donde el Fondo Monetario viene desde hace varios años insistiendo en que se tiene que eliminar la gran parte de las exoneraciones que hay en este país. El sector privado ha dicho, no podemos eliminar las exoneraciones, que es lo único que nos mantiene medio competitivo a nivel internacional, porque los costos aquí son demasiado altos comparados con otros países. ¿Qué irá a pasar entonces? Yo interpreto esa advertencia, como dijiste, del gobierno como una herramienta que está usando políticamente para ver cómo sale con las suyas en esto del INS, ¿verdad? Pero quiero decirte que el problema de las exoneraciones de Nicaragua, que da Nicaragua, de los abusos de las exoneraciones, es de mínimos comparado al problema que representa económicamente el tema del INS. Tenemos que poner estas cuestiones en perspectiva, Jaime. El INS es un elefante grande que puede socavar la competitividad de nuestro país. Y ojalá no caiga Daniel en ese error, porque eso sería en el tema económico tan grande como fueron los errores que cometió Daniel a mediados del año 2016 en el campo político y en sus relaciones con los Estados Unidos. Además, estas medidas no resuelven el problema. No lo resuelve, lo único que hace es postergarlas un ratito más, pero acaba con la economía, ¿viste, Jaime? Golpeando la economía del país y golpeando a los mismos trabajadores. Todos esos anuncios que vos tenés en tu programa,
Tenés como 15 minutos de anuncio. Eso lo vas a ver de aquí a 2 o 3 años en 5 minutos. ¿Por qué? Porque no van a poder las empresas prosperar. No, tampoco me venga diciendo mala suerte porque estamos jodidos entonces. O sea que con eso, Jaime, vos tenés que estar en la vanguardia de la próxima manifestación en contra del INSS. Doctora Aguirre, estoy bromeando un poco, pero no es un tema. No es un tema de broma. Es visible esto. Esto tiene que ser un tema de primera instancia para todas aquellas personas que abogan por el despegue económico de Nicaragua. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre, que la próxima semana ya va a estar en vivo aquí desde Nicaragua. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo